El inicio del universo. El final de la relatividad. Derechos reservados 2022. Autor, Carlos Partidas, depósito legal audiolibro número, Mi 2022 1. De la filosofía a la ciencia. La ciencia teórica y experimental, han transitado por las distintas etapas que va desarrollando el pensamiento del ser humano. Y tal vez que, uno de los objetivos de esta búsqueda, es saber de qué manera se originó el universo. Por lo cual, al comienzo, esta indagación estuvo llena de misterios y cultos, pero, quizás sería como una manera de encontrar la identidad de uno mismo como ser vivo y como espíritu. La historia del ser humano como una dualidad cuerpo-espíritu, pudiéramos decir que comenzó con los egipcios, porque ellos escribían en las paredes de las tumbas el libro de los muertos. Luego, se tuvo que escribir el mensaje en papiros, ya que era más fácil editar el mensaje escrito en un pergamino que en las rocas de las tumbas. Por lo cual, además del papiro, se le colocaban en el sarcófago de la persona fallecida sus pertenencias, para que él las utilizara luego del regreso. Es decir que, ya desde los antiguos pensadores egipcios, se sabía que el espíritu seguía vivo después de la muerte del cuerpo. Así que, ellos trataban de guiar al espíritu para que regresara desde la otra vida. Pasaría igual con los filósofos griegos, como en el caso del matemático y astrónomo Claudio Ptolomeo. Sin embargo, nuestra búsqueda de cómo se formó el universo, va a finalizar con los números complejos del genio alemán Johann Carl Friedrich Gauss, y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Albert Einstein se basaría para proponer su teoría de la relatividad, en una solución matemática de Carl Friedrich Gauss y en una figura geométrica no euclidiana. Así que, para Albert Einstein un fenómeno físico sería el resultado de las matemáticas, pero no, que las matemáticas eran útiles para poder explicar un fenómeno físico. Por ejemplo, los términos número imaginario es diferente a número complejo, ya que, imaginario es algo que solamente existe en la imaginación, por lo cual, lo imaginario no es algo real. En el sistema numérico del matemático y filósofo griego Aristóteles, un espacio imaginario, es aquello que se extiende más allá de las esferas, y donde no se admiten los cuerpos, el lugar ni el vacío. Es decir que, para Aristóteles lo imaginario es la nada absoluta. Sin embargo, podemos decir que el vacío existe, pero en el vacío nada existe. De tal manera que, el universo se comenzó a formar en un punto en el centro del vacío y donde nada existía, porque dentro del vacío, ahora está el universo. Es decir que, el universo es real, y todo lo que existe en el universo es auténtico, ya que lo imaginario no existe porque no es real. Mientras que, cuando decimos complejo, nos referimos a algo que está compuesto por varios elementos. De tal manera que, todos los elementos complejos son reales. Así que, no podemos decir que en el universo existen fenómenos imaginarios, ya que todo lo que existe en el universo es tangible. De tal manera que, Carl Gauss tenía que buscar una solución real dentro de un valor complejo, es decir, conseguir un valor real entre varios elementos reales, ya que lo complejo está allí de forma real, pero no es un valor que tenemos que imaginar, sino que la solución desde el punto de vista matemático es un atajo para buscar una explicación de algo real. Pero, de forma imaginaria, Albert Einstein consideró que el universo tiene una geometría no euclidiana, y que la masa que se formó en el punto inicial del universo no podía ser real, sino que la masa inicial del universo era imaginaria en el caso de que una partícula se pudiera mover con una rapidez más alta que la luz. Sin embargo, Albert Einstein no sabía que la energía elemental no tenía masa, y que podía rotar y trasladarse con una rapidez más alta que la luz. Y lo que podemos demostrar en este año 2022, es que la masa inicial del universo es real, y que esta masa todavía está creciendo de una manera progresiva desde que se comenzó a formar en el punto inicial. Es un proceso de acrecentamiento que lleva 13,8 billones de años pero que todavía no ha terminado ni va a poder terminar. La forma del universo es esférica, ya que, la energía se irradia hacia todos los puntos por igual en el espacio. Y una esfera, es la única forma geométrica donde podemos tener un número infinito de elipses de manera progresiva, por lo cual, la geometría del universo es esférica, y no puede ser elipsoidal. Así que,
el universo no puede estar configurado por una geometría no euclidiana, tal como lo pensara Albert Einstein de manera matemática y de forma geométrica, ya que, la energía del universo está llenando completamente el volumen de una esfera, y en el volumen no pueden quedar espacios sin energía. En el universo, solamente se producen principalmente dos clases de energías a partir del movimiento de un quantum: 1, la energía electrónica que se une por otras fuerzas energéticas integradoras para formar la materia electrónica, y 2, la energía magnética que se forma por el movimiento de la energía electrónica, y que, al unirse por otras fuerzas energéticas, esta energía magnética integrada se hace consciente de sí misma. Podemos demostrar la existencia de la materia electrónica, ya que la vemos y la podemos agarrar y pesar. Sin embargo, la energía magnética, ocasionalmente no la podremos ver, tampoco la podremos pesar, ya que esta energía, aunque existe y está consciente de su existencia, es una forma de energía que no contiene ninguna clase de materia. Pero, si lo que queremos es ver la energía que mueve al cuerpo, lo único que tenemos que hacer es pararnos frente a un espejo. Es decir que, la energía de los espíritus es una energía real, pero no la lograremos ver desde el mundo físico. Por lo cual, no todo lo podemos considerar bajo un concepto puramente material. Un ejemplo visual que parece real pero que es imaginario, son las imágenes que se forman en los sueños, ya que, estas figuras que se producen en la mente no son reales. Son formas imaginarias, y por no ser reales, estas imágenes no se asientan en la memoria permanente del cerebro. Cuando el cerebro pierde la guía física de los ojos, se forman imágenes electrónicas en una pantalla, y el cerebro coloca estas imágenes en una secuencia lógica, y las pone en movimiento como en una película de comiquitas. De tal manera que, la historia del sueño es lógica, pero esta historia no tiene un sentido real. El cerebro solamente divaga sin control entre las diferentes imágenes electrónicas, lo cual es diferente a salirse del cuerpo para viajar en el tiempo de una manera real. Sin embargo, yo no estaba dormido para decir que mi historia fue imaginaria, ya que, lo que me sucedió fue una mañana. Estaba a la orilla del camino y tendría como 5 años, y pude ver el horizonte azul entre las dos colinas que formaban entre ambas un ángulo, y por cuyo vértice ascendía el sol como un disco brillante. Me quedé en suspenso observando cómo ascendía el sol entre las dos montañas, y comencé a llorar. Me preguntaba a mí mismo en voz alta, ¿qué hacía yo aquí, y por qué me vine del sol? Muy cerca de mí, había un árbol con grandes raíces, y entre las raíces me senté a llorar, y pensaba para mí mismo, y ahora tendré que trabajar para poder vivir al mismo tiempo que seguía mirando, cómo se elevaba el sol entre las dos montañas. Sería como una manera de describir la escena, pero la imagen no se me olvida, ya que no era imaginaria, era una imagen real, así que, crecí recordando que yo vine del sol. Claro que era un niño, y no le podía contar a los adultos lo que observé esa mañana. Tampoco sentía la necesidad de contarlo, ya que, como niño, aquel acontecimiento era normal. Yo pensaba que la distancia entre el sol y la tierra era muy corta, así que, solamente tenía que acercarme a la montaña para estar de nuevo en el sol. Pero mi espíritu tenía que ser diferente al espíritu de los demás niños, y era diferente, porque desde niño podía ver a los espíritus y corría tras ellos para alcanzarlos. Yo no sabía que eran espíritus, pero, todos los espíritus no son iguales, y cada uno de ellos tiene una estampa que los hace lucir diferente, es como ver a una persona. Yo no entendía, porque ellos no caminaban como yo, era como si volaran desplazándose a la altura del camino sin tocar el suelo, y quería saber cómo lo hacían, así que corría tras ellos para ver por qué caminaban de esa manera. Luego, cuando era un joven adulto aprendí a cómo salirme del cuerpo, y traspasaba las paredes o las puertas de metal. Y deduje que los espíritus están hechos por energía magnética, mientras que el cuerpo está formado por materia electrónica. La energía magnética puede traspasar cualquier superficie hecha por materia electrónica sin ser interceptada, lo cual se puede comprobar mediante una jaula de Faraday. Un día iba con mi hermano, yo tendría unos 7 años y mi hermano 4. Pero es imposible para un niño saber la edad que tiene, ya que un niño no vive con la noción del tiempo. Cuando somos niños solamente vivimos en un eterno momento, así que, tampoco sabía cuál era la distancia entre el sol y la tierra,
y qué significaba tener que trabajar para vivir. Se nos hizo de noche y estaba lloviendo, así que le dije a mi hermano que nos tendríamos que quedar en esa casa, ya que no íbamos a poder llegar a nuestro hogar. Para llegar a la casa que estaba en lo alto, subimos por una pendiente de tierra blanquecina. Y al llegar, nos atendió un señor, pero supongo que la señora era la esposa del señor. Con amabilidad nos dijeron que nos quitáramos la ropa y que la pusiéramos a secar, y nos dieron una bebida caliente, pero lo que no recuerdo, es qué clase de bebida era, solamente recuerdo que estaba caliente. Nos acostaron en unas hamacas. Al día siguiente me desperté y pude ver que estaba amaneciendo. Le dije a mi hermano que nos teníamos que ir, así que nos pusimos la ropa que ya estaba seca. No recuerdo si nos despedimos de nuestros dos amigos el señor y la señora, pero a lo mejor que todavía estaban durmiendo. Lo cierto es, que, al descender por la pendiente para seguir por el camino de regreso a nuestra casa, un señor nos vio y nos preguntó que dónde habíamos pasado la noche. Le señalé, y le dije que en esa casa. Él se quedó sorprendido, y nos dijo que en esa casa no vivía nadie. Pero eso me lo recordó mi hermano mayor, porque se lo contó mi hermano menor. Yo lo recordaba, pero no le daba importancia al acontecimiento. Luego, se lo conté a mi hermano menor, pero él lo recordaba claramente, a pesar de que para ese momento él solamente tenía 4 años y yo 7. Después comprendí, que las dos personas que nos auxiliaron a mi hermano y a mí eran espíritus. Y no terminaría, si tuviera que contar otras historias de los espíritus que solamente vemos cuando niños, aunque yo los sigo viendo después como adulto. Los espíritus no son como una energía sin forma, ellos son exactamente iguales a la figura de la persona cuando ésta estaba viva. De tal manera que, la estampa holográfica del espíritu es una copia exacta de su último código genético. Y esta copia, debe ser después que el cuerpo en la tierra ha cumplido cierta edad, porque la estampa de un niño que muere, su espíritu tendrá la forma de un niño, así que, no vamos a poder ver a un espíritu gateando como un bebé. Otro día me llamaron por mi nombre, y cuando abrí los ojos para ver, era mi tío. Pero mi tío tenía 25 años de muerto, y yo lo conocí cuando él estaba vivo. De tal manera que pude reconocer que era mi tío, ya que su estampa era igual a la que tenía cuando él estaba vivo. Por lo cual, el espíritu no desaparece cuando muere el cuerpo, pero tampoco es como una energía que divaga sin ninguna forma, ya que, la energía del espíritu continúa viva en su mundo espiritual. Sin embargo, el espíritu hace una copia energética de su código genético para que lo podamos identificar, ya que el cuerpo es solamente la residencia temporal para que habite el espíritu. Pero, además, el espíritu tiene memoria, aunque no tiene cerebro, así que la memoria del espíritu también es energética, porque el espíritu de mi tío recuerda mi nombre y puede identificarme, es decir que, el espíritu sabe quién soy, y yo sé de quién es el espíritu. Pudiéramos pensar que el espíritu nace cuando nace el cuerpo físico, sin embargo, eso no me explicaría, porque yo lloraba cuando supe que me vine del sol. Tampoco entendería la existencia del espíritu de mi tío. Pero, todo indica que el espíritu sigue vivo después de que la energía del espíritu se ha separado de la materia electrónica del cuerpo. Son eventos que conozco, y a los otros espíritus que veía no los conocía, es decir que, para mí, ellos no eran espíritus sino figuras energéticas. Así que no podemos pensar, que todos los espíritus del universo existen solamente en la Tierra. Quiere decir, que yo vine del Sol, pero nací en la Tierra como un ser humano a partir de un diploide, es decir que me incorporé al embrión cuando el feto ya estaba definido y tenía las condiciones para nacer, y para lograr el plan de lo que vine a hacer y lo que debía ser. De tal manera que, me incorporé al embrión como un espíritu, con la finalidad de vivir en un cuerpo como un ser humano para cumplir una misión, y todos tenemos un propósito que debemos planificar antes de nacer. Así que, en los primeros momentos de la gestación, el diploide no tiene un espíritu asignado, es decir que a un haploide no lo conduce la energía de un espíritu. Tampoco me pudiera explicar la habilidad para las matemáticas del niño alemán Johann Carl Friedrich Gauss, ya que el niño Carl Gauss nació en el seno de una familia humilde en Alemania. A lo mejor que los padres de Carl Gauss, no tenían idea para resolver una ecuación matemática elemental. Se cuenta que la mamá de Carl Gauss no sabía leer correctamente.
La historia del niño Carl Friedrich Gauss sería diferente al otro niño genio alemán Amadeus Mozart, ya que el papá de Amadeus era músico. De tal manera que, la destreza para una actividad física forma parte integral del espíritu, pero esta no es una cualidad que tiene el cuerpo en el cual habita el espíritu. El espíritu es la energía real que activa el cuerpo, y es lo que le da la forma y el estilo de vida al cuerpo de un ser humano. Es decir que, el espíritu, es la energía que aprende y tiene una existencia real. De tal manera que, la destreza la trae integrada el espíritu y forma parte de su evolución progresiva como un ser energético. Cuando decide nacer, el espíritu tendrá que borrar su silueta anterior, porque sería imposible poder distinguir su imagen, una vez que el espíritu se separa del cuerpo. Las imágenes anteriores no son importantes, ya que el espíritu progresa desde su última estación en su largo camino evolutivo, y no tendría sentido que un espíritu terrenal involucione, o que dé marcha atrás para empezar de nuevo. Después escucho lo que dice mi amiga de sus gemelos, ellos tienen 3 años, pero, nos interesan los gemelos porque ambos tienen un código genético prácticamente igual, por lo cual, los dos espíritus también deberían ser energéticamente idénticos. Y pareciera que no es así, porque ellos son dos espíritus distintos, pero viven en dos cuerpos idénticos desde el punto de vista físico. Uno de los gemelos le dice a su mamá que tal o cual cosa es fácil, y cuando la mamá le pregunta quién le enseñó eso, el niño le responde que su abuelo. Pero el abuelo del niño tiene 20 años de muerto. De tal manera que, los gemelos de mi amiga no habían nacido cuando murió el abuelo, y, aparentemente el otro niño no puede ver el espíritu de su abuelo. Sin embargo, el niño que puede ver el espíritu de su abuelo, lo reconoce como su abuelo, lo cual quiere decir que, el abuelo de los gemelos tiene que haber copiado la estampa física que tenía cuando vivía en el cuerpo físico, para poderle explicar al niño, que él es su abuelo, es decir que él es el papá de su mamá. El papá de la mamá de los gemelos en realidad no ha muerto, pero, él no tiene un cuerpo para estar en el mundo físico. Él es solamente una figura energética. Y no logramos vivir en los dos mundos al mismo tiempo, o no podemos estar un tiempo en el mundo espiritual y otro tiempo en el mundo físico, ya que el cuerpo en el mundo físico se deteriora cuando no tiene la energía del espíritu. Así que no tiene sentido tener que ir y venir de un mundo al otro a cada rato, pero, al parecer los espíritus no desean volver a este inframundo terrenal. Los egipcios, todavía deben estar esperando a que regresen sus faraones, y que estos soberanos se despierten de sus tumbas con su osamenta, y con el papiro donde están inscritas las instrucciones de cómo tiene que hacer para regresar. Sin embargo, el espíritu del faraón todavía no ha regresado ni podrá regresar siendo el mismo faraón. Aunque en otras religiones se cree que ese momento llegará mañana, pero el mañana no existe, ya que el mañana es imaginario, por lo cual, el mañana nunca llegará. El tiempo fue inventado por el ser humano, y es lo que hace que el ser humano viva en un ciclo constante. Por ejemplo, todos los años se celebra la misma Navidad o el mismo Carnaval. Para estar de nuevo en un cuerpo físico, la única manera es que nos incorporemos a un diploide, pero si se decide nacer de nuevo, el espíritu tendrá que renunciar a su familia anterior. Por ejemplo, el espíritu del abuelo tendrá que perder a sus nietos anteriores, porque el abuelo tiene que formar una nueva familia en la tierra. Es decir, que será un nuevo papá y se convertirá de nuevo en abuelo, así que tendrá nuevos nietos y será de nuevo un abuelo. A lo mejor que desencarnar y volver a nacer, forma parte de un ciclo para el ser humano. El otro caso que tal vez es más real por lo similar es el que me cuenta mi primo es el hijo que tuvo mi tío antes de ser espíritu, es decir, el tío que me llamó. Mi primo tiene una niña de 4 años, pero la niña habla sola desde que tenía 3 años. Mi primo le pregunta a la niña que con quién está hablando, y la niña le responde que con su abuelo. La niña busca la foto del papá de su papá para decir que ese es el abuelo con el que ella está hablando, pero, el papá de mi primo, es decir el abuelo de la niña que es mi tío el que me llamó tiene 25 años de muerto. De tal manera que la nieta de mi tío no había nacido cuando murió mi tío, y el papá de la niña, es decir el hijo del abuelo de la niña, era un niño cuando murió su papá. Así que, el espíritu, hace una copia de su estampa física, porque el espíritu del abuelo de la niña es igual al de la foto. Pero hacer una copia de la última figura física,
es la única manera que tenemos para poder identificar a los espíritus de los dos abuelos, es decir, el abuelo de los gemelos que son los hijos de mi amiga, y el espíritu del abuelo de la hija de mi primo, ya que, los dos abuelos son diferentes. Los dos son espíritus, es decir, una energía, pero ellos no son como una energía que no tiene forma ni rumbo, sino que es como ver a una persona de forma holográfica o energética. Y es evidente que los dos siguen viviendo como espíritus en la Tierra luego de 20 y 25 años, por lo cual, por lo menos estos dos, no son espíritus que llegaron de otras galaxias. El código genético que le da la estampa al cuerpo físico se forma entre los pares de bases adeninatimina y guaninacitosina. De tal manera que cualquier información que se desea ver y transcribir, está realmente codificada, aunque no nos daremos cuenta de ello. Observe, por ejemplo, las letras de esta hoja y verá que cada letra es solamente un dibujo. Pero sin saberlo, podemos colocar estos dibujos en un orden distinto, cuyo promedio es de 5 dibujos o letras por cada palabra. Y con un conjunto de palabras podremos formar una oración, y con otra oración lograremos expresar una idea. Es de esta manera o juntando los dibujos de las letras, están escritos todos los libros de las bibliotecas y digitales, las revistas y los periódicos que puedan existir y los que existirán. Así que, todo es una imagen que puede estar representada de varias formas. La memoria y el carácter de un espíritu, es una cualidad propia del espíritu, y el conocimiento que ganó le pertenece al espíritu porque es un logro individual. También su forma de ser, su deseo para aprender, su empatía y su evolución, es una característica que ha conquistado el espíritu mediante su propio empeño. Esa es su qualia, y de esta manera, es que tenemos espíritus con diferentes qualia. Pero, la qualia es lo que identifica a cada espíritu con su forma de ser, y cada espíritu, tiene una misión diferente a la de otros espíritus, ya que, cada uno de los espíritus trae grabado su carácter, sus destrezas o habilidades, y todo eso, representan la verdadera identidad del espíritu. Existen espíritus, que cuando nacen quieren ser científicos, pero la cualidad o el deseo por ser científico no se puede exteriorizar. Así que, donde más observamos la destreza de un espíritu es en la oratoria y la música, es decir, en la habilidad para expresarse o ejecutar un instrumento. Incluso antes de nacer, ya los embriones son pianistas, como el caso del niño ruso Elisei Misin. Pero, esto no se explica, porque ocurre el nacimiento de un número cada vez más grande de niños genios, niños músicos, niños deportistas, oradores, políticos y científicos que traen sus habilidades inherentes como algo propio, lo cual ellos lo demuestran con sus destrezas en cada campo en el mundo físico. Pero también nacen niños autistas, y otros niños con deformaciones congénitas, debido a los errores que se cometen durante la gestación, pero esto, no es por culpa del embrión. En realidad, que desde la gestación y el crecimiento, la actividad física depende de factores de naturaleza química, por lo cual, podemos modificar la actividad química del cuerpo con otras sustancias químicas. Por ejemplo, las enfermedades orgánicas solamente dependen de factores relacionados con el estilo de alimentarse. Mientras que, el espíritu, es la energía que direcciona y aprende. De tal manera que, si como espíritu no se está consciente de esta realidad, el espíritu puede someter al cuerpo a los errores de una manera inconsciente. Por ejemplo, comer es un acto voluntario, por lo cual, la forma y qué es lo que se quiere comer depende del conocimiento del espíritu. Pero, finalmente nacerá un nuevo ser formado por un cuerpo y un espíritu. Así que, si el espíritu sigue vivo eternamente y desea volver a nacer en otro momento, y el espíritu, tendrá que copiar la forma física en el nuevo momento, porque la cualidad del espíritu no la pierde por la recurrencia de múltiples nacimientos. Solamente que tendrá una nueva familia y será otro abuelo, pero, el espíritu seguirá siendo el mismo espíritu desde hace millones de años. Él es el único que puede decidir si optará por otro cuerpo, para lo cual, él tendrá que dejar su antigua estampa, y solamente así, podrá asumir una nueva vida en su ciclo de nacer y volver a nacer. O en una gran logia de espíritus evolucionados que no son de la Tierra, puede plantearse la misión para ayudar a corregir el comportamiento de una civilización, y en esta asamblea, se decidiría quién va a encarnar para representar el plan de la congregación,
con la finalidad de salvar una civilización en cualquier lugar del universo. Lograr, por ejemplo, que en la Tierra se cumplan los derechos fundamentales de los animales, ya que, en la Tierra, los animales al igual que el ser humano, tienen el mismo derecho de existir como seres encarnados. Pero, los animales son terrícolas, ya que los únicos que demarcaron un territorio en la Tierra son los humanos, y a estas parcelas las llaman países, pero en realidad que, como seres humanos terrícolas todos por igual tenemos el mismo derecho a vivir en cualquier lugar de la Tierra. Tampoco el espíritu involuciona, tal como lo pensara Pitágoras, quien decía que el espíritu estaba formado por fuego y aire, por lo cual, se podía encarnar algunas veces como humano y otras como un animal. Pitágoras apreciaba y valoraba el derecho a existir de los animales, así que Pitágoras compraba a los animales cautivos en los mercados para liberarlos de aquella desdicha, por lo cual, Pitágoras sería el primer vegetariano que se conozca. Pero, lo más seguro, es que Pitágoras no sabía que comer la carne de un hermano genético y energético le causa daño al cuerpo del ser humano. Así que la doctrina de Pitágoras no se arraigó en la conciencia del ser humano. La conciencia solamente la puede despertar la razón, y el consumo de células y proteínas de la carne animal, es lo que crea las 5 enfermedades orgánicas. Según narran los que han estado muertos y regresan de nuevo a la vida terrenal, que las mascotas son igualmente espíritus, pero tal vez que las mascotas sean igualmente espíritus que tomaron un diploide distinto a un ser humano. Así que, nos deberíamos afectar por igual y de manera emocional, si el animal es un caballo, una vaca, un cordero, un cerdo, una hormiga, una ballena o una jirafa, ya que todos los seres vivos están formados por fuerzas energéticas, que mueven a un conjunto de células, y todas estas células son químicamente iguales, ya que, lo único que las identifica a cada una de forma física, es el código genético. Así que, nuestra misión está en defender mediante el razonamiento el derecho a vivir que tienen todos los animales, y para lograrlo, debemos identificar a los niños genios, para dejarle a ellos los fundamentos y una orientación, es decir, un conocimiento de cómo es este proceso de nacer y morir y volver a nacer de todos los seres vivos, con la finalidad de ayudar al niño a cumplir su misión. Ya que, entre sus propósitos, puede estar la necesidad de formar una sociedad de genios adultos, para que entre todos, podamos direccionar el rumbo que debe tomar el pensamiento de la nueva humanidad, es decir, un nuevo pensamiento, porque la muerte no existe. El proceso de la muerte del cuerpo es imaginario, ya que lo que llamamos muerte es un cambio necesario que debemos hacer para pasar de una forma de vida a la otra, lo cual sucede, porque la materia electrónica del cuerpo es cambiante, mientras que la energía magnética del espíritu es eterna. Pero, el hecho de que yo vine del sol muy pocos lo van a creer, porque piensan que la vida es solamente la forma física, pero es imposible que un cuerpo físico pueda vivir en el sol. La energía magnética de un espíritu no es afectada por la materia electrónica, y el sol, está formado por materia electrónica. Así que, al espíritu, no lo afecta la temperatura ni la materia incandescente que pueda tener el Sol. Las llamaradas en la corona solar, solamente se producen en la corona del Sol, y a una distancia que está muy lejos de la superficie del Sol. El Sol está creciendo, y puede ser que esté aumentando la espesura de la corona energética, por lo cual, a lo mejor que ya no podremos ver la superficie del Sol con un telescopio, tal como lo observará William Herschel. A menos que todo sea producto de la imaginación de William Herschel, pero lo cierto, es que William Herschel no estaba dormido cuando miraba por su telescopio. De tal manera que, tenía que explicarme por qué yo podía comunicarme con los espíritus, mientras que otras personas no lo hacen. Pero, si quería saber cuál es el origen de estas dos energías, tenía que conocer de qué clase de energía está formado el universo, y cuál es el origen del universo, para así poder entender el origen de todo lo que existe en el universo. Y fue de esta manera, que pude darle un sentido lógico a todo lo que existe en el universo, incluyendo a los espíritus y a los seres vivos, ya que, existen espíritus que no tienen el deseo, o la necesidad de participar como seres vivos en el mundo físico. Por ejemplo, la Tierra es solamente un punto en el universo, y no pretenderemos que todos los seres espirituales tengan que pasar por la Tierra para evolucionar. Así que, deben existir seres solarianos que no tienen interés por ser terrícolas.
Sin embargo, todos vivimos dentro de esta esfera que llamamos universo, y este es el único universo que tenemos, porque no existe otro universo, ya que este universo se formó por el movimiento de un bosón, y dos bosones con una cantidad de energía idéntica no pueden coexistir en el mismo nivel cuántico, porque ambos bosones se unirían formando un solo bosón de mayor energía. Así que solamente se pudo formar un solo universo, aunque el universo no está consciente de su existencia, ya que, la parte consciente del universo son los espíritus, y los espíritus forman una parte integral del universo.